Vale, el primer problema que vamos a hacer es un problema de MRU de dos móviles que se cruzan, ¿vale? Entonces, los problemas que planteo en el examen de MRU tienen dos posibles complejidades, o que sea que se hace hacer ecuaciones o que tengan un cambio de unidades, ¿vale? Hay de los dos tipos. Entonces, voy a hacer este, que yo creo que es el más complicado, porque los cambios de unidades y los factores de conversión creo que ya los controláis. Entonces, lo primero es lo más importante, que es entender bien lo que nos pide y hacer bien el dibujo. Entonces, tenemos dos localidades, lo leo. Un móvil sale de una localidad A hacia B con una velocidad de 80 km/h. En el mismo instante sale de la localidad B hacia A otro a 60 km/h. A y B se encuentran a 600 km. ¿A qué distancia de A se encontraron? ¿En qué instante se encontraron? Vale, pues primero voy a hacer el dibujo. Ok, tenemos dos ciudades, A y B. Entonces, en una de ellas, yo voy a marcar una referencia. Por simplicidad, yo lo voy a marcar aquí y voy a decir que aquí aumentan las X, ¿vale? Insisto, esto es solo mi referencia. Pongo mi línea de referencia, no pongo la base, y aquí pongo mi eje, mi referencia del eje X. Aquí está, hola, aquí está el kilómetro cero y los kilómetros irán aumentando en esta dirección, 100, 200, 300, lo que sea. Vale, me dice que A y B se encuentran a 600 kilómetros, por lo tanto, si este es el sentido de aumento de los kilómetros, en la ciudad B se encontrará en el punto 600. Este será X igual a 0 y este será X igual a 600. Aquí estamos poniendo en kilómetros, así que voy a poner explícitamente que las X están en kilómetros. Vale, tenemos un móvil que sale de A a B con 80 km/h. Pues lo dibujo. En este caso voy a dibujar un coche. En esa dirección, velocidad del coche, 80 km/h. En el mismo instante sale de B hacia A otro a 60. Voy a poner que es una moto y que la velocidad de la moto es, en este sentido, de 60 km/h. Entonces me dice, ¿en qué punto se encuentran? Vale, es un problema de cruce o de encuentro. Estos también los tienen los de tercero, ¿vale? Así que se lo pondré también a ellos. El punto es el siguiente. Tenemos que entender esto como una foto. ¿Una foto de qué? Una foto de cuando yo empiezo a cronometrar el tiempo. ¿Qué me dicen cuando yo empiezo a cronometrar el tiempo? Mi t igual a 0. Me dicen que en t igual a 0 este coche sale de A y esta moto sale de B y que estas son sus velocidades, una en este sentido y la otra en el otro. Y entonces esta es mi foto de t igual a 0. ¿Qué pasa? Que mi foto final no es esta. Mi foto final es la misma, pero del momento en el que se cruzan. Mi foto final sigue la referencia siendo la misma, 0 y 600, pero en este caso se produce un choque, donde sea. Lo pongo en medio por simplicidad, ¿vale? Pero donde sea. Aquí hay un choque. ¿Y qué le pasa en el choque? Que el coche que lo teníamos aquí resulta que está en la misma posición que la moto. La pongo subida porque se han chocado. Vale, cruce y choque es lo mismo y para mí choque es como más... es más visual. Entonces, vamos a poner el color hinchis un poco adecuados. Voy a poner en verde el coche y la moto en morado. Y entonces en la posición inicial el verde está aquí, el coche está aquí y la moto está aquí. Vale. ¿Y qué pasa en la final? Que el verde está aquí y el morado está aquí. Este es en el tiempo igual a cruce o choque. ¿Vale? Entonces, ¿qué le pasa al X del coche?
que es igual al X de la moto. Esta es la condición de cruce, ¿vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer? El problema se divide en dos partes. Primero, entenderlo, ¿vale? ¿Cómo lo entiendo? A través de mi sistema de referencia. Tengo un sistema de referencia cuando tengo un eje de referencia, que es este, que aumenta en un sentido, en este caso en este, tiene un valor inicial o un valor 0, y pinto toda mi situación en función a ese sistema de referencia. Vale, pues ahora las ecuaciones las saco en función a este sistema de referencia. Vamos a sacar las ecuaciones de este punto. La X está mal puesta. Vamos a sacar aquí todas las ecuaciones. Vale, me voy a coger este dibujo y me lo voy a llevar para abajo. ¿Cuáles son las ecuaciones? Mirad, aquí no nos hablan de aceleraciones, así que cuando no nos hablan de aceleraciones, yo tengo que asumir que no tiene aceleración. Y no tener aceleración es que la velocidad no cambia, es decir, es constante. Estamos hablando de un MRU, movimiento rectilíneo uniforme. ¿Vale? Repito, la aceleración es 0. ¿Por qué no me la dicen? Si no hay aceleración, no hay cambio de velocidad. ¿Qué significa que no haya cambio de velocidad? Que su velocidad es siempre la misma, es decir, es constante. ¿Vale? Es un MRU. ¿Y cuáles eran mis ecuaciones del MRU? En este caso pongo solo las de la posición, que es la que me interesa. Decíamos que era X sub 0 más V por T. Nos acordamos que en inglés X sub 0, exo, es como corazón, corazón, besito, besito. Entonces podríamos decir que amo la vida en la tierra. Pero bueno, este es un truco del almendruco, ya sí, como último recurso. Vale, entonces, amo la vida en la tierra. Esta es mi ecuación de posición para un MRU. Pues solo tengo que sustituir. Voy a tener una ecuación de movimiento para la moto y voy a tener una ecuación de movimiento para el coche. ¿Por cuál queréis que empiece? Pues como no me podéis contestar, empiezo por lo que me dé la gana, que es el coche, que está aquí. El coche empieza, para ver dónde empieza mi X sub 0, lo que tengo que ver es mi eje, que es el amarillo de las X, donde el 0 es esta posición. Así que sí, mi X sub 0, es decir, mi posición del coche en t igual a 0 es 0. Mi X sub 0 del coche, de la moto no, del coche, es 0. Ahora, ¿cuál es la velocidad del coche? La velocidad del coche es constante y de 80 km/h. Importante, ¿en qué sentido? En el mismo de avance de las X. Vemos que la flecha de las X apunta hacia allí porque las X van aumentando en este sentido y que la velocidad del coche aumenta hacia allí. Por lo tanto, lo cogemos como positivo. Positivo. 80 km/h. Bueno, no hace falta que pongamos aquí unidades. Ponemos 80t y decimos que esto es cuando estamos en kilómetros y en horas. ¿Vale? Es decir, sustituyo para los valores del coche el X sub 0 y la V. Ok. Ahora, la posición de la moto. La ecuación de la posición de la moto. ¿Cómo es? La moto parte desde este punto. Y este punto, ¿cuál es su posición inicial? Es decir, su posición cuando t es 0. Su posición inicial para la moto es esta. Es decir, el punto B que sale en la ciudad B. Y este punto es 600. ¿Vale? Es la posición inicial de la moto.
La x sub 0 de la moto es la x en t igual a 0, en esta foto, ¿vale? T igual a 0. ¿Y cuál es la x en este t igual a 0 de la moto? El punto B, 600, ¿vale? Y ahora, ¿cuál es la velocidad de la moto? La velocidad de la moto es de 60 km por hora, pero, ojo, aquí es muy importante que entendamos el sentido de la dirección. La flecha de la dirección va al contrario que la flecha de progresión de las x. Por lo tanto, las tenemos que coger en negativo. Esto será menos 60 por t cuando lo cogemos en kilómetros y en horas. ¿Sí? Vamos a hacer aquí otra vez el por qué lo cogíamos en negativo. Vamos a hacer un ejemplo. Imaginamos que esto es la progresión de las x y ponemos las x en metros. Estos son 10, 20, 30, 40 y 50 metros. ¿Qué pasa? Si yo coloco aquí una persona y digo que se está moviendo hacia allí a 10 metros partido de segundo. Lo que pasa es que en un segundo se moverá 10 metros para allí más 10 metros. ¿Sí? Entonces, cuando la velocidad coincide con la eje de los x, lo que hago es una suma. Ahora, ¿qué pasa si en vez de hacia allí se me está moviendo hacia allí a 10 metros por segundo? Lo que me pasa es que mi cuenta ahora es diferente. Ahora, si se me mueve en esa dirección, lo que voy a tener es que el personaje se me va a ir yendo cada vez más hacia este lado, como marca su dirección de la velocidad. Es decir, a su posición le voy a tener que restar menos 10 metros. Por eso, cuando la flecha es contraria a la flecha de las x, tenemos que poner un signo menos en la ecuación. ¿Sí? Ok. Vale. Por eso esta ecuación la cogemos en negativo, porque lo cogemos en la dirección contraria a la progresión de las x. Vale, pues tenemos estas dos ecuaciones. La posición de la moto viene definida por la ecuación 600 menos 60t, cuando viene dado en kilómetros y en horas. Y la posición del coche la tenemos definida como 0 más 80t, no sé por qué hay una aquí, más 80t, este 0 nos lo podemos cargar, o sea 80t, cuando viene definido en kilómetros y en horas. Vale, pues ese es el paso número 1. Bueno, digamos el paso número 2, porque el primero era los dibujos con los sistemas de referencia. El paso número 2 son las ecuaciones. ¿Y cuál es el paso número 3? Pues ahora sí que es la condición de choque. El paso número 3 puede venir de diferentes formas. Que me den un tiempo y que calcule una posición, o que me dan una posición y que calcule el tiempo. Es decir, que me den un tiempo y que yo tenga que calcular la posición, o que me den una posición y yo tenga que calcular un tiempo. Bueno, pues en este caso lo que te dicen es que se cruzan. ¿Qué es lo que te están dando de forma implícita? Esto, la posición. ¿Por qué? Porque la condición de choque es que en un T dado, en un T fijo, el que sea, los dos vehículos coinciden en un mismo punto. La X del coche es igual a X de la moto. Recuerdo, la X del coche lo tenemos arriba, nos salía que era 80t, y la X de la moto nos salía que eran 600 menos 60t. Vale, pues la condición de cruce es X del coche igual a X de la moto. Es decir, estos 80t del coche, la X del coche, es igual a ver, que me lío. A X de la moto. ¿Cuánto es de X de la moto? 600 menos 60t. X de la moto, X de la moto, X de la moto. Bueno, pues esta es la ecuación que tengo que resolver para la condición de choque. 80t es igual a 600
menos 60t. Y esto ya son matemáticas. Mirad, lo más fácil es empezar por las cosas que restan. Las cosas que restan pasan al otro lado, ¿cómo? Sumando. Pues lo hago. 80t más 60t es igual a 600. ¿Qué nos queda esto? Que 140t son 600, por lo que t son, estos 140 pasan dividiendo 600 partido de 140. Miércoles. ¿Vale? Pues lo que salga, 4 con algo. ¿Vale? Pues nada, esta es, sale 4,3 más o menos. Esto es en horas, nos acordamos que el tiempo era en horas. Se cruzan a las 4,3 horas. Esa es la respuesta.